Lucas 13:10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. Y había allí una mujer que durante, ¿cuántos años? 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Luego algunos se enojan porque no entienden el tema de la sanidad, pero saltamos al 13. Dice: y puso las manos sobre ella, el instante se enderezó y glorificaba a Dios. 14. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, ese va a ser nuestro marco de referencia de lo que vamos a estudiar acerca de milagros. Todos los domingos de sanidad vamos a estudiar un milagro y vamos a orar conforme a lo que estamos estudiando. Varias cosas vemos de este texto. Lo primero, nos dice el texto que Jesús estaba en una sinagoga. Bueno, ¿qué eran? Y hoy todavía existen las sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? ¿Cómo surgieron las sinagogas? Las sinagogas surgieron, recordemos que en algún momento los judíos han sido ¿qué? Llevados cautivos, el famoso cautiverio de Babilonia. Y ellos fueron dispersos. Todavía se habla de la diáspora judía. Por muchos años, en el Antiguo Testamento uno lo ve, que el lugar de adoración era el templo era el sitio de adoración. Pero cuando los judíos son llevados al exilio, ellos tienen que empezar a buscar una manera de reunirse y surgen las sinagogas. Requisito fundamental para crear una sinagoga: que por lo menos hubiesen 10 judíos. Si habían 10 judíos, se podía ¿qué? Crear una sinagoga. Si no había sinagoga, pensemos en que entonces no había la cantidad de judíos para eso. Entonces, para formar una sinagoga, tenían que contar mínimo 10 judíos entre hombres y mujeres. Y entonces ahí empezaban las sinagogas. Las sinagogas es lo que para nosotros es la iglesia. Para el cristiano es la iglesia, para el judío es la sinagoga. Hoy todavía existen las sinagogas en muchas partes. Aquí en Colombia hay sinagogas. Y en la sinagoga, ¿qué se hace? Se va y se hace oración y se estudia la Biblia, que para ellos es la Torá. Ese es otro tema, ¿cierto? No es la Biblia que manejamos nosotros como tal, sino que los judíos estudian la Torá y hacen sus tiempos de oración. La sinagoga nace como un pacto que Dios le dice al pueblo, específicamente con Israel, y la sinagoga, o mejor, la reunión más importante era el sábado, el día de reposo, y les recordaba al pueblo judío de un pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso cuando uno ve cómo los judíos evangelizaban, cuando ellos eran enviados a una ciudad, al primer sitio donde ellos llegaban era donde, a una sinagoga, y ahí empezaban a compartir, y cuando no los escuchaban se iban para otro lado. Así uno lo ve en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús está en una sinagoga, está en ese lugar, está enseñando, pero de repente surge algo muy particular. Hay una mujer que está en la sinagoga, está allí en la sinagoga. Hoy en día se cree que en aquel tiempo no había lo que hoy hay ahora, y es que en la sinagoga las mujeres tienen un lado para orar. Es como cuando uno va a Israel y uno va al antiguo templo o al muro de los lamentos, está la zona de los hombres y está la zona de las mujeres. Bueno, estaba la mujer ahí en este caso, y en ese tiempo todavía no había esa distinción, pero lo que me llama la atención y lo que vamos a estudiar es que esta mujer llevaba 18 años enferma. Pensemos en eso. 18 años enferma, y 18 años, en este caso, con una enfermedad que era física, que se notaba. Era que estaba, ¿qué? Encorvada. 18 años. Haríamos el paralelo hoy: 18 años yendo a la iglesia, 18 años yendo a la sinagoga, 18 años yendo a la casa del Señor, pero por alguna razón no experimentaba sanidad. Jesús está allí y el texto nos dice claramente cuál era la causa de la enfermedad. ¿Y la causa de la enfermedad cuál era?
Un tema que a veces no nos gusta hablar mucho, a muchos cristianos les da como temor hablar de ese tema, pero está en la Biblia y dice que la causa en este caso que era un espíritu que había afectado a esta mujer y que la tenía 18 años enferma. Jesús la vio y se dio cuenta que esa enfermedad tenía que ver con un componente espiritual. Y Jesús hace una oración por ella, ella es libre y luego él dice más adelante, no solamente en los primeros versículos, el 13 y 14 nos habla de un espíritu, pero en el 14 específicamente nos dice el autor de ese daño, ¿quién es? Satanás. Dice, y a esta mujer que Satanás había que atado durante 18 años, el gran autor de esta atadura, de esta enfermedad, era Satanás. Ahora, para hablar de la sanidad y la liberación tenemos que entender tres palabras que son claves, que a veces confunden y por eso muchas veces no hay sanidad. Las tres palabras, y de alguna manera los médicos la manejan un poco más porque ellos tienen que ver con eso en cuanto a la parte médica, pero aplican obviamente, tienen que ver con la vida espiritual, son síntomas, problemas y causas. Repito, síntomas, problemas y causas. Vamos a colocar un ejemplo natural y luego vamos a lo espiritual. Digamos, una pareja, no sé, se separa y entonces vemos la separación. Cuando hablamos de los síntomas es lo que se ve. El síntoma en este caso es, vemos la separación. Oiga, se separaron, los vimos, ya no los vemos más juntos. Pero ¿cuál es el problema? El problema va un poco más allá. El problema puede ser infidelidad, ¿cierto? Pero si vamos, escudriñamos más allá, hay una causa, ¿cierto? Y una causa, digamos, si fue por el caso de ella o lo que sea, bueno, no es que hubo violencia intrafamiliar. ¿Sí ven la diferencia? Coloquemos otro ejemplo. Alguien hace algo y es llevado a la cárcel. Lo vimos que fue llevado a la cárcel. Y está allí por algo justo o injusto, no sabemos, pero está en la cárcel. Eso es el síntoma, lo visible. El problema, digamos, robó. Hizo algo ilícito y robó. Ese es el problema. La causa, un ejemplo, la causa fue que de niño al chinito le dijeron, no coja, eso no es suyo. No hubo qué pautas, no hubo disciplinas. Y eso fue qué, eso fue creciendo. Muy bien, cuando hablamos del mundo espiritual, por eso a veces la sanidad suele ser compleja. Porque a veces uno confunde el síntoma con el problema. El síntoma, la característica del síntoma es que el síntoma usted lo puede ver, pero el problema no siempre se ve y mucho menos se ve la causa. Coloquemos un último ejemplo. Alguien puede tener síntoma, dolor de cabeza, pero el problema y la causa puede ser ¿qué? La comida, durmió mal, tiene fiebre, hay muchas cosas. O puede ser algo espiritual. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso para rápidamente señalar y juzgar y decir, porque los síntomas, problemas y causas son totalmente distintos. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de la sanidad y de la liberación, es muy importante que uno comprenda algo y es, hablando de esto que fue espiritual, cuando hablamos del mundo espiritual se dicen que hay puertas de entrada de los demonios o de los espíritus, hay puertas. Diríamos que hay puertas naturales que llevan a que una persona se enferme o que se ponga mal, o hay puertas que espirituales. Probablemente a la luz de este texto, esta mujer pudo haber abierto una puerta que espiritual. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es un poco la diferencia? Porque hay puertas de entrada natural, hay puertas de entrada espiritual, pero a veces se combinan las dos. Se superponen la una de la otra. Una puerta natural, por ejemplo, un pecado, alguien cometió un pecado. Entonces, ese pecado trajo crisis, ¿cierto? Una puerta espiritual. Una persona fue, por ejemplo, a practicar alguna cosa de lo oculto, al ocultismo, falsas creencias. Hoy en día que se habla mucho de la manipulación de la energía. Venga que le voy a cuadrar a usted ¿cómo dicen? Los chakras.
La gente va a eso, pero eso tiene un componente muy particular que no tendríamos el tiempo hoy para explicar. Entonces hay puertas naturales y hay puertas espirituales que una persona puede fácilmente empezar a afectarse. Ahora, otra de las causas por las cuales una persona puede terminar afectada es, hablando de las puertas naturales, uno, pecado, dos, por ejemplo, reacciones incorrectas frente a algo que me pasó. Tuve un problema, alguien me hizo daño y yo en lugar de reaccionar perdonando, me llené de amargura. Y esa amargura, cuando se acumula, me empieza a hacer muchísimo daño. En Hebreos capítulo 12, 13, 14 habla de la raíz de amargura. Pero ahí donde viene otro elemento que es un poco delicado y que hay que tenerlo en cuenta y que a propósito en el encuentro lo vamos a ampliar más. Y es que una situación de amargura puede abrir la puerta a un espíritu de amargura. Por eso es que a veces los procesos de sanidad se superponen, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver quién se acuerda, y si Hannah se acuerda lo hace acá y si no, lo hace. Vamos a hacer el famoso diagrama de Venn. ¿Alguien se acuerda? ¿Tres círculos? Dibujen tres círculos, por favor. Dibujen tres círculos y Hannah va a tratar de dibujar tres círculos, que es, o sea, uno ahí, otro ahí. Dibujen en sus, donde tengan anotado, dibujen tres círculos. Muy bien, muy bien. ¡Guau! Eso sí está bueno. Mire, hay cosas que son, hay enfermedades o hay procesos de sanidad que solamente tienen que ver con el mundo espiritual. Entonces, alguien fue y fue a cosas de ocultismo, o fue a por allá manipulación de la energía, o fue por allá el manejo del cuarzo para que usted adelgace, ¿cierto? Hay muchas cosas. Eso entra en todo lo que es el tema de la nueva era. Pero si otros fueron y no pasó nada, eso es lo que usted no sabe qué pasó, ¿no? Eso es el mundo espiritual, falsas creencias, ¿cierto? Algo llamado la terapia Reiki, es extenso esto. Y por ahí usted abre puertas. O sea, un espíritu no entra si usted no le abre puertas. Usted fue por allá y es que fui a que me leyeran la mano, a consultar a los muertos, o eso parecía como, bueno, es todo eso. Está el tema de los pecados y está el tema de las heridas. Pero, por ejemplo, miren esto aquí, o miren este aquí mejor, ¿cierto? Una herida puede abrir la puerta ¿a qué? A un mundo, al mundo espiritual, a una atadura, a una influencia, ¿cierto? Una herida que yo no perdoné, que me guardé, que me hicieron daño y me llenó, entonces eso abre. Todas esas cosas no sanadas, hagan de cuenta como una autopista, donde los demás dicen, hay pista de aterrizaje, ¿cierto? Y entra. Un pecado, por ejemplo. Eso se habla pocas veces, pero por eso, por ejemplo, el tema de la infidelidad o de las relaciones que no están delante de Dios es todo un peligro. La Biblia dice que cuando una persona se une a alguien es uno con esa persona. Y hay una transferencia espiritual. Hay una transferencia espiritual. Por eso hay pecados como los sexuales que pueden abrir. Por ejemplo, si una persona se mete por allá con alguien que tiene un pecado bien tremendo, una herencia de maldición bien terrible. Por eso hay gente que dice, fulanito, él desde que anda con esa vieja es otro. Obvio que es otro. Obvio que es otro, porque hay una transferencia. Es otro. Dice, dice, yo no lo puedo dejar, o no la puedo dejar. No, es que es esto. Hay algo que se llama las ligaduras del alma, ¿cierto? Hay ligaduras. Hay una ligadura del alma y esa persona, hay una atadura muy fuerte allí. Ahora, ¿qué me dice esta parte? ¿Sí ve? Por eso a veces uno ora por esto y la persona vuelve a lo mismo, porque no solo por acá. O una vez ora por esto, pero y otra vez vuelve y callo, porque entonces a veces es todo un reto y por eso no tiene que permanecer en Cristo, porque a veces Dios empieza a sanar ahí, luego más adelante sana acá, y Él va haciendo que todo un proceso de sanidad. Y por eso les estaba contando cómo son
para que nosotros podamos entender de alguna manera el tema de la sanidad. Por ejemplo, les decía, hay pecados que tienen una entrada, digamos, natural, no hubo influencia de demonios. Serían estas dos. La de allá es una herida, algo que me hicieron, yo reaccioné mal y me afecté. Una historia dice que una mujer, a propósito de una situación de infidelidad con su esposo, se llenó de amargura y años después se enfermó terriblemente de la espalda. Lloraban por ella y se ponía bien y luego volvía a lo mismo. El tema no era el tema físico, era que ella no había ¿qué? Perdonado. Y ya, bueno, si se desgració, se fue con otra lista. Pero ella tenía que sacar eso. Ella tenía que sacar porque se estaba ¿qué? Se estaba enfermando. Claro. Entonces hay muchas cosas que están en esos elementos que por eso a veces no es fácil y que la gente se frustra y dice, ¿dónde está Dios? Claro que sí. Pero están también, obviamente, este tipo de entradas, las espirituales, que son muy fuertes. En muchos casos estas cosas se entremezclan y por eso el reto es poder identificar cuál es la labor que ha de hacer la iglesia o los procesos para ministrar, es poder identificar sabiamente para saber orar. Ahora, ¿qué es lo más delicado? Una de las cosas más delicadas que yo veo en este punto es que esta mujer llevaba años y que no había sanidad. Y eso es, yo en mentalidad decía, Señor, ¿cuántas personas pueden haber dentro de la casa de Dios? Que uno asiste y no hay sanidad. Y es porque tal vez por alguna razón no se ha identificado. La idea es crear estos espacios. Porque ¿por dónde empieza la sanidad? Empieza por la confesión, empieza por el arrepentimiento, empieza por reconocer el pecado o reconocer la herida o reconocer que tal vez en algún momento me presté algo o me llevaron a algo. A veces el Espíritu Santo pone un recuerdo. Un día mi tatarabuela, mi abuela por allá me llevó a un sitio a que me rezaran porque estaba enferma. Hay cosas que abren puertas y a veces nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, familia, como la idea es orar, vamos a orar, ¿cierto? Vamos a tener un tiempo especial de oración y vamos a pedirle a Dios que tome nuestras vidas. La canción de algo está cayendo, la canción de algo está cayendo, o si no la pones, Anita, bueno, póngala a sonar así. Señor, te damos gracias por este momento. Queremos en esta mañana, Señor, orar y declarar tu presencia en este lugar. Queremos, Señor, que tu gloria caiga en este lugar. Que tu presencia caiga en este lugar. Que tu unción se derrame en este lugar. En el nombre de Jesús, queremos pedírtelo, Señor, que tu gloria descienda aquí de una manera sobrenatural. En nuestra oración, en nuestra petición, Señor, que tu presencia se manifieste. Dile, Señor, si hay algo que yo tengo, yo quiero ser libre. Si hay algo que tú quieres hacer hoy, yo quiero ser libre, Señor. Yo no quiero como aquella mujer años, cuando tú puedes sanarme, Dios, gracias. Te lo pedimos. Algo está cayendo aquí. Precioso Dios. Es tan fuerte sobre mí. Vamos a levantar nuestro corazón, nuestras manos a Él.